Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física mecánica para estudiantes de secundaria. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas. Del curso de física para estudiantes de secundaria. Hoy vamos a hacer un ejemplo sobre suma y resta de vectores utilizando el método gráfico. El ejercicio nos dan los tres vectores: el vector A, su magnitud, su ángulo, su ángulo, que es la dirección, su magnitud, y aunque no lo parezca, si nos dieron un ángulo, están diciendo que está sobre el eje Y. Y frente a esos tres vectores nos piden hallar el vector A menos 2B más C. Pero notemos que hay una resta porque hay que restar el vector 2B, hay que cambiar su sentido. También hay la multiplicación por un escalar, el vector B hay que multiplicarlo por 2. Y tenemos que hacer la suma porque tenemos que sumar el vector A y C. Lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios es tener una hoja milimetrada. En Colombia se llama así, o una hoja cuadriculada, para poder dibujar un plano cartesiano como vemos acá, Y con X. Y vamos a trazar el ángulo de ese plano cartesiano. Profe, ¿cómo se hace? Entonces cojo el transportador, ¿sí? Aquí está el plano cartesiano. Voy a poner el centro del transportador, esto que vemos acá como una especie de una T, y lo voy a colocar aquí. Si está bien, el eje X debe pasar por 0, entonces lo muevo para que pase por 0. Y si está bien, el eje Y pasa por 90. Profe, no pasa, es porque no lo hemos hecho bien, entonces vamos a hacerlo bien. Hacerlo hasta que nos dé. Vamos a bajar esto un poquito más. Y ahí, perfecto. Tenemos 0 y que pase por 90. Entonces, el primer vector que voy a colocar es el vector A. El vector A tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, con el transportador, partiendo de 0, 60, recordemos que está en el primer cuadrante. Entonces voy a poner aquí. Profe, no es 120, es 120 porque si cuentas desde 0, desde izquierda a derecha, daría 120, pero yo estoy contando de derecha a izquierda. 60 grados, marco un punto y trazo una línea con mi regla. La regla que pase por el origen y por ese punto que acabo de marcar con el transportador. Y eso se va a ver así, se va a ver de esa manera. Sobre esta línea recta, con mi regla voy a trazar el vector A. El vector A mide 10, entonces voy a trazar un vector que mida 10 centímetros. Como se ve ahí, cojo mi regla, pongo el 0 acá, subo hasta aquí 10 centímetros. Profe, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Borramos la recta, entonces ya nos quedó el vector A dibujado. Así como decíamos en los videos anteriores, muchachos, recuerden que en la cabeza del vector que acabo de hacer voy a dibujar un nuevo sistema de referencia, es decir, un nuevo X y un nuevo Y, dos líneas perpendiculares, como lo vemos acá. Esa línea todavía no va ahí, omitan esa recta, muchachos, qué pena ustedes, me adelanté un poquito. Dibujamos estas dos líneas perpendiculares sobre la cabeza de ese vector. Ahora voy a dibujar el vector menos 2b. Pero primero voy a buscar el ángulo del vector b, que es 40 grados. Hago exactamente lo mismo. Bueno, muchachos, entonces ponemos el transportador acá, igual en el sistema de referencia, que el eje X coincida con el 0 y que el Y pase por esa línea de 90 grados. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar 40 grados por este lado. ¿Por qué por ese lado? Porque el vector forma el ángulo de 40 grados con el eje X negativo. Entonces pongo mi punto ahí. Profe, ¿por qué ahora estamos contando con este y no con los azulitos? Bueno, porque cuando yo me paro acá, no puedo contar hacia acá. ¿Podría alguien decir, sí, profe, yo llevo la cuenta 10, 20, 30, 40, listo? Sí, puede ser. Pero entonces, como veo el 0, me guío con la que empiece. Entonces, en ese transportador, si voy a contar de derecha a izquierda, me toca con los de adentro, con los más internos, y cuando estoy contando de izquierda a derecha, me toca con los más externos.
pongo el punto ahí y paso una línea recta con mi regla, una regla que la pongo por este punto, que pase por el 40, y al trazar esa línea, muchachos, se va a ver de la siguiente forma. Se va a ver así, de esa manera. Ahora sí voy a dibujar el vector 2b. Como el vector b mide 6, multiplicado por 2 daría 12, pero como hay un número negativo, le cambio el sentido, es decir, ya no en esta dirección, sino en la dirección contraria. Entonces, sobre esta línea recta, cuento 12 con mi regla, poniendo mi regla acá en 0, pero no en esa dirección, sino en la dirección contraria, porque el vector es negativo. Así es como se hace la resta de vectores. Entonces, pongo el vector menos 2b acá. Esta línea mide exactamente 12, ese vector que lo representé con el vector azul. Si estuviéramos haciendo la resta de vectores, si estuviéramos haciendo a menos 2b, trazaría el vector este, que parte desde la cola de este vector a la cabeza de este vector. Y ese vector, muchachos, sería el vector resta entre a y el vector 2b. Pero no es lo que estamos haciendo. Posteriormente vamos a borrar las líneas rectas. Quedaría así, ese es el vector menos 2b con la magnitud de 2 y ese es el vector a. Sobre la cabeza de este vector voy a dibujar otro sistema de referencia, un y y un x, que pasen justo por la cabeza de ese vector. Como se ve acá. Ahí se ve el vector x, perdón, el eje x y el eje y, un nuevo sistema de referencia. En ese sistema de referencia voy a dibujar el vector c. Afortunadamente el vector c va hacia abajo, como lo vemos acá. Entonces voy a dibujar hacia abajo un vector que mida 7 centímetros. Lo hago con mi regla, que mida exactamente 7 centímetros, como se logra ver acá. Con mi regla cojo y mide 7. ¿Qué hacemos después, muchachos? Borramos las dos líneas. Como siempre, borramos las dos líneas rectas. Ya tenemos el vector a menos 2b y c. Para hallar el vector suma, simplemente trazo un vector que parta desde la cola del primero a la cabeza del último. Ese sería el vector suma. Este vector es el vector a menos 2b más c. ¿Cómo calculo su magnitud, muchachos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cojo una regla, pongo el 0 acá en el origen y pongo la regla ahí, y ahí, colocando mi reglita, me da 15.2. Significa que el vector suma tiene una magnitud de 15.2 newton por segundo, dependiendo de la magnitud vectorial que estemos hablando. Calculamos el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Aquí tenemos el ángulo, entonces voy a poner el transportador acá. Voy a calcular el ángulo que hay acá hasta el eje X. Profe, ¿por qué si el ángulo es desde este eje X en sentido contrario a la manecilla del reloj? Bueno, porque yo sé que toda la vuelta mide 360. Mi transportador solamente es medio, no es transportador completo. Pero entonces yo puedo ponerlo aquí. Vamos a bajarlo. Que el 0 coincida con el eje X. Y el 90 pase por el eje Y. Entonces me doy cuenta que acá me sirve esa numeración externa, porque internamente no está el 0, el 0 está en la parte externa, entonces sería 10, 20, y acá si contamos las rayitas sería 21, 22, 23 grados. Quiere decir que a 360, que es la vuelta completa, le voy a quitar 23 grados aproximadamente. Entonces, el vector suma tiene una dirección de 337 grados, porque se mide teniendo en cuenta el eje X, sentido antihorario, y una magnitud de 15.2. Esa es la respuesta del ejercicio. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que pueda crecer el canal y visitar mi página web. Muchas gracias por ver ese video.